Just this month, 2 Venezuelan members of TDA, Tren de Aragua, were arrested in Washington state for kidnapping a 58-year-old woman driving a power drill through her hand. En un golpe devastador para el narcotráfico internacional, la DEA, en colaboración con agencias de inteligencia de varios países, acaba de desmantelar uno de los carteles más peligrosos y secretos del crimen organizado. Un cartel venezolano con conexiones directas con el cártel de Sinaloa. Esta organización, que operaba principalmente en Florida, Estados Unidos, ha sido desmantelada tras meses de investigaciones intensas, culminando en la captura de más de 400 sicarios. El cartel venezolano, que comenzó como un grupo local de narcotraficantes, se unió con el cártel de Sinaloa hace años, convirtiéndose en un eslabón crucial en la cadena de distribución de drogas hacia Estados Unidos. Bajo el radar de las autoridades, estos criminales lograron construir una red letal de tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero. Pero lo más impactante de esta operación no es solo el número de arrestos, sino el vínculo con Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más emblemáticos de todos los tiempos. Hoy exploraremos cómo la DEA logró infiltrarse en esta red de terror y desmantelar una de las estructuras más temidas del narcotráfico. El cartel venezolano, un monstruo de múltiples cabezas, comenzó a gestarse en los rincones más oscuros de la Venezuela post-crisis. En sus inicios, no era más que un grupo de traficantes pequeños que operaban a nivel local, pero lo que los distinguía era su capacidad para adaptarse y expandir rápidamente sus operaciones. A medida que la economía de Venezuela se desplomaba y los carteles mexicanos comenzaban a tomar más control sobre los mercados internacionales, este grupo aprovechó la situación de desesperación en su país para emerger como una organización más que capaz de abastecer el mercado de drogas de América Latina y, por supuesto, de Estados Unidos. Venezuela, un caldo de cultivo para el crimen organizado. En un país donde la inestabilidad política y económica reinaban, el crimen organizado encontró su campo de acción. Desde el colapso de la industria petrolera en los años 2000 hasta la crisis humanitaria que arrastró a millones de venezolanos a la pobreza, la oportunidad para las organizaciones criminales de tomar el control de ciertas regiones fue una consecuencia casi inevitable. Y fue ahí, en medio de esta tormenta perfecta, que el cartel venezolano comenzó a tomar forma. Originalmente, este cartel se dedicaba al narcotráfico, pero no solo como proveedores de marihuana o cocaína. Desde sus primeros días, los líderes del cartel comenzaron a diversificar sus operaciones, moviendo grandes cargamentos de drogas sintéticas, heroína y metanfetaminas, productos muy demandados en mercados internacionales, especialmente en los Estados Unidos. Este grupo, con conexiones con otros cárteles de América Latina y Europa, pronto se convirtió en una de las organizaciones más importantes en el tráfico de drogas hacia el norte. El cartel no solo traficaba drogas, también estaba involucrado en actividades paralelas como la trata de personas, la extorsión y la explotación de recursos naturales, especialmente el oro, que se extraía ilegalmente en el Amazonas venezolano. Este negocio adicional no solo les proporcionaba una fuente extra de ingresos, sino que también les permitía financiar sus operaciones y fortalecer su influencia en toda la región. Pero lo que realmente puso al cartel venezolano en la mira de los grandes cárteles internacionales fue su habilidad para moverse en los rincones más oscuros de la política y la economía. Con una red de contactos políticos que les permitió operar con impunidad en ciertas regiones de Venezuela, el cartel se unió con las fuerzas de seguridad locales, lo que les otorgó protección mientras transportaban toneladas de drogas hacia el mercado estadounidense.
La historia del cartel venezolano no sería completa sin mencionar su conexión con uno de los cárteles más grandes y peligrosos del mundo, el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. A través de estos años, el cartel venezolano estableció una relación directa con los Sinaloa, no solo como proveedor de drogas, sino como un brazo operativo clave en las rutas hacia Norteamérica. La alianza comenzó a consolidarse cuando los líderes del cartel venezolano, conscientes de la capacidad de distribución de los Sinaloa en Estados Unidos, decidieron aliarse con ellos para asegurar el suministro de drogas en una zona que estaba siendo dominada por cárteles colombianos. A través de esta colaboración, el cartel venezolano se encargó de los envíos en América Latina, mientras que los Sinaloa se encargaban de la distribución y venta en el mercado estadounidense. Este cartel venezolano no solo se limitó a abastecer drogas, se infiltró en todas las estructuras que permitieran el movimiento de dinero y recursos, empresas fachada, lavado de dinero y, por supuesto, el control sobre el tráfico de armas. A medida que su presencia en Florida creció, las autoridades comenzaron a recibir informes sobre el aumento de las actividades relacionadas con el cartel en barrios periféricos de ciudades como Miami, Orlando y Tampa. Sicarios, contrabandistas y otros miembros de la organización operaban sin descanso, a menudo en cooperación con otras bandas criminales locales, lo que complicaba aún más la situación. A medida que la influencia del cartel venezolano se extendía por las calles de Florida, la DEA comenzó a poner su mirada sobre el creciente poder de esta organización. Era una amenaza inminente, y la agencia, bien conocida por su capacidad para desmantelar los carteles más peligrosos del mundo, no podía permitirse el lujo de ignorar lo que estaba sucediendo. La operación que daría fin a este cartel en el estado de la Florida comenzó a fraguarse silenciosamente, como una operación militar bien orquestada, a la que se le habían dedicado años de investigaciones y trabajo encubierto. Todo comenzó con una simple pista, algo tan sencillo como una transacción bancaria sospechosa. La DEA, conocida por su habilidad para seguir el rastro del dinero en el narcotráfico, detectó una serie de movimientos sospechosos de grandes sumas de dinero que parecían estar vinculados a actividades de tráfico de drogas. Pero lo que los investigadores no sabían era que este pequeño indicio abriría las puertas a una red criminal mucho mayor de lo que se imaginaban. En cuanto la DEA comenzó a investigar las transacciones financieras, se dieron cuenta de que el cartel venezolano estaba utilizando una compleja red de empresas fachada para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. Los flujos de efectivo eran de tal magnitud que alertaron inmediatamente a las autoridades sobre la magnitud de la operación. Los agentes empezaron a rastrear las conexiones entre empresas de fachada, inmigrantes venezolanos y miembros del cartel, pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue la presencia de sicarios del cártel de Sinaloa operando en conjunto con los venezolanos. La DEA no solo se basó en el rastreo de dinero. La operación involucró un trabajo encubierto que permitió a los agentes infiltrarse en las comunidades que estaban siendo controladas por el cartel. Agentes de la DEA se disfrazaron de traficantes de drogas, buscando ganarse la confianza de los miembros del cartel y obtener información clave. Esta fue una de las operaciones más peligrosas, ya que la violencia del cartel venezolano era conocida por ser despiadada. Uno de los momentos clave ocurrió cuando un agente encubierto logró infiltrarse en una de las células de sicarios del cartel, obteniendo información crucial sobre la ubicación de los laboratorios de drogas y los escondites de armas. A través de la infiltración, la DEA pudo identificar las rutas utilizadas para transportar drogas desde Venezuela hasta las costas de Florida y rastrear las transacciones de dinero que finalmente financiarían más actividades ilícitas.
En la madrugada del 10 de febrero de 2024, después de meses de vigilancia, infiltración y recopilación de pruebas, la DEA, junto con las autoridades locales y federales, lanzó un operativo masivo. Decenas de agentes, vestidos con chalecos antibalas y armados hasta los dientes, irrumpieron en los refugios del cartel, capturando a más de 400 sicarios y desmantelando las operaciones de tráfico de drogas en las principales ciudades de Florida. Uno de los momentos más impactantes del operativo fue la captura de varios de los líderes clave del cartel venezolano, que se encontraban en escondites de lujo en áreas residenciales de Miami. La mayoría de los sicarios detenidos eran venezolanos, pero también se encontraron miembros del cártel de Sinaloa trabajando junto a ellos. Los arrestos fueron coordinados en más de 10 ubicaciones a través del estado, asegurando que no quedara ningún miembro operativo fuera del alcance de la justicia. La magnitud de este operativo dejó claro que los carteles no están fuera del alcance de la justicia, incluso cuando operan a gran escala y con conexiones internacionales. La captura de 400 sicarios no solo interrumpió las operaciones del cartel venezolano en Florida, sino que también envió un mensaje fuerte y claro a otros carteles. La DEA está lista para enfrentarse a ellos donde sea que operen y no se detendrán hasta que sean derrotados. La figura de Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre que una vez lideró el cártel de Sinaloa, sigue siendo una sombra omnipresente que se extiende mucho más allá de las montañas de Sinaloa. Aunque encarcelado y sometido a juicio en los Estados Unidos, El Chapo sigue siendo una pieza clave en el engranaje de las organizaciones criminales internacionales, particularmente en su relación con carteles como el de los venezolanos, quienes operan en el corazón de los Estados Unidos. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Guzmán, se había expandido por toda América Latina y eventualmente alcanzó incluso mercados más allá de sus fronteras, como Europa y Asia. Sin embargo, fue en América del Norte donde su influencia era más evidente. A medida que la DEA intensificaba sus esfuerzos para desmantelar la red de El Chapo, los tentáculos del cártel de Sinaloa seguían extendiéndose, particularmente a través de alianzas estratégicas con organizaciones de narcotraficantes locales, como el cartel venezolano. Este vínculo no fue accidental. Desde principios de los años 2000, el cártel de Sinaloa había comenzado a colaborar con carteles venezolanos en un esfuerzo por asegurar las rutas de tráfico de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos. Venezuela, con su ubicación estratégica y el desmoronamiento del gobierno, se convirtió en un aliado clave para el cártel de Sinaloa, un socio perfecto para mover grandes cargamentos de drogas sin la interferencia de autoridades locales. La relación entre el cártel de Sinaloa y el cartel venezolano se consolidó cuando el grupo venezolano comenzó a actuar como un brazo operativo del Chapo en toda la región del Caribe y América Latina. Mientras que el cártel de Sinaloa se encargaba de la distribución a gran escala, los venezolanos, con su vasta red de contactos en Sudamérica y el Caribe, se encargaban del transporte y la logística, pasando por los puntos de entrada en Florida y otras ciudades estadounidenses. A través de esta colaboración, el Chapo se aseguró de que su imperio de drogas tuviera acceso a las mejores rutas de distribución hacia Estados Unidos. Los venezolanos, en su papel de intermediarios, facilitaban el paso de drogas desde Colombia y Venezuela, utilizando rutas de tráfico que ya estaban bajo el control del Chapo. Esta alianza también permitió a Guzmán expandir su influencia en nuevas áreas, tomando control sobre ciudades clave en la costa este de los Estados Unidos. Además de ser un socio estratégico, el Chapo jugaba un papel crucial en la protección de la red de narcotráfico que se estaba formando con los venezolanos. Su influencia sobre las autoridades y las fuerzas de seguridad mexicanas
que en su momento fueron claves para el éxito de su imperio, también se extendió a otras áreas donde operaban los venezolanos. A través de sobornos y amenazas, el Chapo aseguraba que las rutas de tráfico estuvieran libres de interferencias, ya sea por parte de otras organizaciones criminales o de la policía. Aunque el Chapo fue arrestado en 2016 y extraditado a los Estados Unidos en 2017, la operación de su cartel no terminó con su captura. Sin embargo, su caída significó un cambio importante en las dinámicas de poder dentro de la red de narcotráfico. Si bien su encarcelamiento debilitó la estructura operativa del cártel de Sinaloa, sus seguidores, incluidos los principales líderes como los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, continuaron manejando las operaciones desde las sombras. La relación con los carteles venezolanos, sin embargo, continuó. A pesar de la captura de El Chapo, los vínculos entre su organización y el cartel venezolano no se rompieron. Los Chapitos tomaron las riendas del cártel de Sinaloa, manteniendo su presencia en las rutas de tráfico de drogas, mientras que el cartel venezolano, bajo la supervisión de su propia jerarquía, siguió operando con el respaldo de los Sinaloa. El desmantelamiento del cartel venezolano en Florida y la detención de más de 400 sicarios no solo es un golpe devastador para la organización criminal venezolana, sino que también tiene un impacto directo en las operaciones del cártel de Sinaloa. Si bien los Chapitos siguen al mando, la pérdida de una red tan bien organizada afecta gravemente las capacidades logísticas del cártel. Los Sinaloa ahora deben buscar nuevos aliados y reorganizar sus rutas, mientras las autoridades se apresuran a cerrar cada rincón de la red que unía a los venezolanos con los mexicanos. La operación de la DEA en Florida, que culminó con la captura de 400 sicarios y el desmantelamiento de una de las redes de narcotráfico más letales del continente, no solo envió un fuerte mensaje a los carteles internacionales, sino que también desató una serie de reacciones tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos. Mientras algunos celebraban la victoria de la justicia, otros cuestionaban la efectividad de las autoridades para erradicar completamente una amenaza de este calibre. Para la comunidad en Florida, la noticia de la captura masiva de sicarios del cartel venezolano fue un respiro. Las calles de ciudades como Miami, Orlando y Tampa, que durante años habían sido territorio de miedo, ahora sentían una pequeña chispa de esperanza. Las residencias que antes vivían bajo la sombra de las amenazas de extorsión y violencia, ahora respiraban con algo más de tranquilidad. Sin embargo, esa calma era solo temporal. Muchos residentes locales, especialmente aquellos que vivían en áreas cercanas a los puntos de acción del cartel, sabían que las bandas criminales no desaparecen de un día para otro. La DEA dio un golpe fuerte, pero sabemos que si no hay un control real, el vacío de poder será llenado por otros, decía uno de los habitantes de un barrio de Miami que había sido afectado por el tráfico de drogas. Desde el punto de vista judicial, la operación dejó claro que el sistema de justicia estadounidense estaba decidido a atacar el crimen organizado con toda su fuerza. Los fiscales federales rápidamente comenzaron a armar sus casos, presentando pruebas irrefutables sobre la conexión entre los sicarios detenidos y las operaciones internacionales de narcotráfico. En las semanas siguientes, algunos de los capturados comenzaron a colaborar con las autoridades, brindando información sobre las operaciones del cartel y las conexiones con otros grupos criminales. Esto no solo fortaleció el caso contra el cartel venezolano, sino que también reveló la compleja red de corrupción que había permitido que estos grupos operaran con impunidad. Algunos agentes de policía locales y funcionarios de aduanas fueron vinculados a la operación de los carteles, lo que evidenció la magnitud de la infiltración de estos criminales en las instituciones estatales.
El proceso judicial que siguió fue intenso y lleno de detalles espeluznantes, con testimonios que describían la brutalidad del cartel, el reclutamiento de sicarios y las extorsiones a miles de residentes inocentes. Los abogados defensores de los acusados intentaron presentar a sus clientes como víctimas de una máquina criminal que los había manipulado, pero las pruebas fueron abrumadoras. A nivel federal, la caída del cartel venezolano también fue vista como un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico internacional. Con los carteles de drogas cada vez más involucrados en operaciones transnacionales, la DEA se encontraba frente a un desafío sin precedentes. La captura de los miembros de la red venezolana significaba que la organización del Chapo en Florida estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Pero la pregunta que seguía era, ¿realmente se había detenido el flujo de drogas? ¿O simplemente se había interrumpido temporalmente una red criminal mucho más grande? En las oficinas de la DEA, la respuesta era clara. Este fue un golpe decisivo, pero la guerra contra el narcotráfico está lejos de terminar. Con la caída de este cartel venezolano, muchos se preguntan si la justicia será capaz de mantener la presión sobre los carteles internacionales. Algunos expertos en criminología creen que el vacío de poder dejado por la caída de los venezolanos será rápidamente llenado por otros grupos, especialmente en un estado como Florida, que sigue siendo un punto caliente para el tráfico de drogas. Otros, sin embargo, sostienen que este golpe es parte de una estrategia más amplia para desmantelar las redes de narcotráfico y que, si se continúa con el trabajo de inteligencia y se coordinan más operaciones similares, el cártel de Sinaloa y sus aliados tendrán dificultades para continuar operando con la misma facilidad. Por lo pronto, la operación en Florida ha demostrado algo fundamental. El sistema de justicia estadounidense no está dispuesto a permitir que estos carteles sigan controlando las calles y destruyendo vidas sin pagar el precio. Con la captura de más de 400 sicarios y el desmantelamiento de una de las redes de narcotráfico más complejas y mortales que operaban en territorio estadounidense, la DEA ha dado un golpe demoledor a los carteles internacionales. La operación no solo ha desarticulado una organización criminal de raíces venezolanas, sino que también ha sacudido los cimientos de uno de los cárteles más poderosos y temidos del mundo, el cártel de Sinaloa. Pero, ¿qué sigue ahora? La caída de este cartel venezolano no es el fin de la lucha contra el narcotráfico, sino solo una batalla ganada en una guerra que parece no tener fin. El vacío dejado por su desmantelamiento podría ser rápidamente llenado por otros grupos. Pero el mensaje ha quedado claro. La DEA y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos están comprometidas en acabar con el crimen organizado, sin importar las fronteras que intenten cruzar. A medida que las autoridades continúan su lucha contra los cárteles, la cooperación internacional se vuelve cada vez más crucial. La alianza entre agencias de inteligencia de diferentes países es esencial para erradicar de raíz estas organizaciones que siguen minando la seguridad y estabilidad de América Latina y, por supuesto, de Estados Unidos. Lo que está claro es que los carteles, como el cártel de Sinaloa, seguirán buscando nuevas formas de operar, de infiltrarse en comunidades y de burlar a las autoridades. Sin embargo, con cada operación, con cada golpe a sus redes, las posibilidades de su éxito disminuyen. La justicia sigue avanzando y con cada arresto, con cada red desmantelada, el futuro de estos criminales se oscurece aún más. La guerra contra el narcotráfico continúa, y esta operación ha sido solo una de muchas que llegarán. Pero una cosa es cierta, la lucha está lejos de terminar, y la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino.
Si este contenido te ha interesado y quieres estar al tanto de más historias sobre el crimen organizado y las operaciones de la DEA, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para recibir la última información sobre este y otros temas de gran relevancia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.